cuento que estoy chocha. Primero porque he arrancado la jornada con la entrevista que tanto quería Víctor Hugo Limpias. Finalmente, primera vez que viene Víctor Hugo Limpias al programa, el decano de la Facultad de Arquitectura de la UPSA. Y también primera vez que tengo el privilegio de tener aquí en estudios, en nuestro programa, sé que ya ha venido al búnker de Agustín Zambrana, lo sé por un mensajecito, ¿ah? Al presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz, CAINCO, Fernando Hurtado. Muy buen día, muchísimas gracias. Ay, caramba, casi lo tumbo el café para variar, ¿no? No sería la primera vez. Muchísimas gracias, querido Fernando, por haber aceptado esta invitación y un agradecimiento especial a mi querido amigo Gabriel Columba, que a él lo presiono yo para conseguir todo lo que quiero. Gracias, Maggie. Es un honor estar aquí. Ahora Es un honor, gracias. lo he sacado de un sábado que estamos a final de año. Me imagino que usted tiene muchísimas actividades, no solamente No se preocupe. como presidente de Usted sabe CAINCO, que sino nosotros por las estamos empresas. acostumbrados a movernos los sábados. ¿Sí? No Regularmente, descansa. regularmente el sábado en la mañana trabajamos en la empresa y desde que asumí en CAINCO hemos hecho algunas reuniones los sábados en la mañana también, aprovechando el sábado, aprovechando la mañana en CAINCO. Así que tranquila que sábados en la mañana es normal que estemos en movimiento. Bueno, me quedo más tranquila ahora. ¿Ah? Sí. Ahora, usted asumió en febrero, ¿no? Marzo. En febrero fueron las elecciones. Fueron las elecciones. La asamblea fue en febrero. Y el juramento ya La posesión fue la posesión fue en marzo. 22, 20 algo, ¿no? 22 de marzo. 22 de marzo. Casi fue el Día del Mar. ¿Ah? Casi. Ahora, estaba mirando, yo revisando ayer la lista. El directorio es un directorio de puros jóvenes. ¿Cuántos años tiene Fernando? Yo cumplí recién, esta semana que acaba de pasar, 40. Mira, de orgulloso y de feliz, ¿no? Chica. Hace 28 40. años que yo cumplí 40. Mucho tiempo ya. Cumplí Una 40. vida. Bueno. Pero el perfil de la mayoría de los profesionales, de los empresarios que forman su directorio, Fernando, está más o menos en la misma baja etaria de su llegada. Sí, hay la mayoría de las personas, de los directores, están por debajo de los 40. Y hay algunos que están rondando los 40 muy cerca, por arriba, por abajo, y algunos que ya son sub 60. Pero es importante, lo importante es que algo importante del directorio, que es algo que se trabaja continuamente en la Cámara y en todas las empresas también, nosotros tenemos un dicho ahí, y se lo copié a un amigo que una vez lo dijo cuando estábamos charlando. ¿Cuál? Me dice, solo los OPA se ponen de acuerdo sin discutir. Es que eso no discuten directamente. Entonces parte de lo lindo del directorio es que es bastante heterogéneo en cuanto a opiniones y se discute bastante, obviamente en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero sí se discute bastante y eso es parte de la juventud que hay también dentro del directorio, que creo que es parte. Y yo se lo comentaba, creo que fue Agustín que se lo comentaba en algún momento, de que es normal en las empresas la renovación interna. Un gran porcentaje de las empresas, no solo en Bolivia, sino en el mundo, son empresas familiares. Y es normal la sucesión natural que se va dando en todos los cargos dentro de la empresa. Y yo siempre he dicho que la CAINCO pasa algo parecido, ¿no? Hay una sucesión natural, como sucede también en las empresas. Ahora, creo que este es el directorio más joven del que yo tengo memoria ahorita. No sé, es la impresión que tengo. Usted sabe que hay mucha gente que tiene esa impresión. Yo, hablando de la presidencia de CAINCO, el otro día tuve la oportunidad de estar en una cena con Ivo Kulgis y le pregunté a él cuántos años tenía él cuando fue presidente. Él, si la memoria no me falla, que él me lo dijo en ese momento, fue 29 o 30 años que tenía. ¿Tan joven será? Sí. Don Marcelo Sommerstein también asumió la presidencia joven en los 30. Creo que han habido en el pasado presidentes y directores jóvenes. Por eso le digo yo,
uno se acuerda de las personas como son ahorita, pero Exacto. hace años Piensa pues, ¿no? que tenían 60 años cuando eran presidente Claro. de Caínco, más o menos. Pero esto es algo que vi y ha sido así. Creo que una de las virtudes que ha tenido la CAINCO desde hace muchos años es justamente eso, que permite esa renovación. Y otra gran virtud que tiene es el plantel, y no lo digo porque esté Gabriel acá, ¿no? Sino que el plantel ejecutivo es muy, muy capaz, muy eficiente. Ahora, en el plantel ejecutivo uno sí ve varias mujeres, y le voy a decir Muchísimas. porque es mi obsesión. A Jorge Arias también ya le hice la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tan pocas presencias de mujeres en el directorio de CAINCO? Ya me explicaron no hace mucho cómo funciona en realidad la postulación de candidatos para el directorio de CAINCO. Sí. La postulación de candidatos la hacen las empresas, no los elige CAINCO. No es el directorio que define no es que, quién y, va a y ir. mucho menos el presidente, ¿no? No es que yo vaya y diga, a ver, vos querés venir. Es un tema de que las empresas postulan candidatos, y en el pasado hemos tenido mujeres también. Han habido, yo recuerdo cuando entré al directorio, habían 2 mujeres en el directorio. Dios mediante este año vayan a haber mujeres también en el directorio. Le decía ayer tuvimos una entrega de becas de la UPSA. Vi la nota. De la UPSA y de muchas universidades, estaba la UTEPSA también, estaba... Avanza creo que se llama. Avanza se llama. El programa. Unifrance, y es muy lindo porque es un programa que ya lleva 10 años, más o menos, y es la beca más completa de Bolivia. Les cuento que su departamento de comunicación compartió la buena noticia. Está bien. Recibí no sé si fue de Gabriel o de Denise. Entonces les contaba ahí, y creo que era Lauren que le estaba comentando, porque justo veíamos a las mujeres, a los premiados, y la mayoría eran mujeres. Ahorita no sé cuánto si eran 7, habían creo que solo 2 o 3 hombres. Entonces yo le contaba a Lauren que cuando tuvimos el agasajo de Navidad en la Cámara, hace poco, por cada hombre que yo saludaba y felicitaba, saludaba a 3 mujeres y felicitaba a 3 mujeres ejecutivas. Son muchísimas las mujeres que tenemos trabajando y son muy eficientes, y no es porque sean mujeres, son personas muy eficientes. Tendemos a clasificar mucho las cosas, ¿no? Pero hay una gran apertura, así como las hay en las empresas, de contratación de mujeres, de incorporación, de que, y vuelvo otra vez a lo que le comentaba del directorio este joven, donde hay mucha diferencia de opinión. Lo importante no es tanto si es hombre o mujer, es que hay mucha complementación con distintas visiones, que muchas veces si uno dice vamos a ir por acá y por aquí, le tiramos y nadie dice nada, lo más probable es que uno se equivoque. Pero cuando hay esta variedad de opiniones y se comparten y se discuten de una manera constructiva, las cosas normalmente salen mejor. Ahora, ¿qué herencia tiene este directorio de los directorios anteriores, Fernando? Estoy pensando no solamente en el año que ya se ha cumplido, sino en el año que estamos por comenzar de aquí a 10 días. Herencia en lo institucional, en las líneas, en la visión, en las tareas. CAINCO tiene una serie de programas que van más allá de los cambios de presidentes, sí, ¿no? Porque vengo acompañando a la CAINCO hace 35 años. Entonces sí, van innovando, van abriendo nuevos programas. La CAINCO que hay ahora no es ni la sombra de la que yo conocí, que estaba en la calle Suárez de Figueroa, ¿no? Pero digo, siempre cada directorio con su presidente le pone una impronta, ¿no?, propia. Del directorio anterior de la gestión de Jorge Arias, nosotros seguimos trabajando de una manera muy, muy fuerte y con más intensidad el tema de innovación. Cuando hablan del tema, todo el mundo habla de innovación y se generan distintas ideas en la cabeza. Lo que nosotros estamos haciendo puntualmente es, se creó en la gestión de Jorge una agencia de innovación, y lo que estamos haciendo ahora con eso es darle más impulso y empezar a ejecutar muchas cosas que son parte del proceso de esa creación. Ya hemos tenido en el transcurso del año, nos hemos adjudicado un fondo concursable del BID para implementar actividades que ayuden a crear ese ecosistema del que hablan ahorita, que estaba Víctor Hugo acá, de universidad, de empresa,
emprendedor, gobierno, para que los emprendedores, todos estos jóvenes y no tan jóvenes, todas las mujeres, solteras, casadas, madres, en fin, toda la población que desea emprender lo haga de una manera en que el emprendimiento sea útil para el mercado. Van a haber otros emprendimientos que van a ser creadores de mercados, pero mientras tanto hay algunos que deben ser algún producto específico que sea útil para la industria, por ejemplo, o para el comercio. Entonces, eso con las universidades y las empresas es fundamental. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer, junto con hay otras iniciativas privadas también que están trabajando en esto a nivel nacional. Nosotros también estamos tratando de articular todo esto para que arranque y darle esa oportunidad a los jóvenes. Y lo que hace esta agencia es cabalmente una etapa de incubación, que también lo hacen las universidades muchas veces. La UPSA tiene el IncubaUPSA, por ejemplo, de empresas. Donde traigo este producto y empiezo a crearle, no solamente a ver que sea viable, sino también a crearle un plan de negocio. Y el plan de negocio incluye muchas cosas, ver cuáles van a ser mis ingresos, ver cómo lo voy a mercadear, quiénes van a ser mis clientes, cuál es mi mercado. Y de ahí viene el proceso de aceleración, donde trato ya de sacarla a la empresa esta que he incubado, sacarla al mercado lo más rápido posible para gastar lo menos de dinero posible. Y aquí entran en juego 3 actores, más allá de que en esta primera etapa tiene que haber este ecosistema. Y tiene que seguir el ecosistema, pero entran 3 actores. Entra el innovador, el emprendedor, entra el inversionista y entra el mentor. El mentor es el que te ayuda desde la incubación y te va acompañando. Entonces, parte de este programa que hemos ubicado con el BID es la formación, no solamente del emprendedor, también del innovador, del inversionista y también del mentor. Entonces, es un programa bastante completo. Hemos contratado la asesoría de una empresa chilena que se dedica a esto y ha estado acá 2 o 3 veces, y el año que viene se van a venir unas sorpresas muy, muy agradables, que ya las hemos estado conversando, pero que no te las puedo decir. Nada, ni un adelanto, por lo menos para saber, a ver, en qué áreas habrá más noticias innovadoras en 2020. Yo creo que van a haber muchas noticias en cómo vamos incorporando a más actores de la población. Eso es lo más importante. Tenemos que incorporar cada vez más actores, no solamente pensar en los jóvenes, que ahorita son un motor importantísimo y una parte fundamental de la población. Hablábamos en estudios económicos que manejamos con el CEBEC, el bono demográfico que nosotros tenemos, bono demográfico de gente menor a los 30 años, es impresionante, es uno de los más altos de América Latina, y eso hay que aprovecharlo, no solamente en capacidad laboral o en fuerza laboral, sino también en esto. Pero eso no quiere decir que se vengan más jóvenes, ¿no? Estos jóvenes que son ahora en algún momento van a llegar a tener 40, después van a tener, y los que vienen también tenemos que sentar las bases para que esto se vuelva mucho más dinámico. O sea, mirar en perspectiva, no solamente en lo que es la coyuntura. Así es. Ahora, no Fernando, ¿cuán difícil o fácil es hacer empresas en Bolivia? Emprender en Bolivia. Y le hago la pregunta pensando sobre todo en lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Hemos pasado de un periodo de bonanza espectacular a un periodo que el ministro de Economía, José Luis Parada, ya lo ha calificado como de desaceleración de la economía. Y además con unas cifras que no sabíamos que eran como son, porque no las habían pintado distintas. ¿Es fácil? ¿Es difícil? 2019 ha sido un año complicado. 2020 usted lo avisora como un año más complicado, menos complicado. ¿Cuál es el análisis que hace Caín? Primero, la primera pregunta, ¿qué tan difícil es hacer empresa en Bolivia? Es difícil, no es fácil. En Bolivia tenemos normativa muy anticuada, muy, muy vieja. No hay facilidades para la inversión, no se dan, no se dan las condiciones. ¿Quiere un vasito de agua? No, con este cafecito Patrimonio. Café Patrimonio, por favor. Del otro lado más bien me hizo acuerdo. Del Café Patrimonio. Víctor Hugo Limpias me ha dicho que es asiduo. Yo le encargo otro Patrimonio. más bien. Si por favor. Gracias.
Gracias. Es difícil hacer empresa en Bolivia, no es fácil. No hay pocos incentivos. Le voy a dar un ejemplo. Si yo salgo a crear una empresa, una industria, que se me ocurre que hay necesidad de algún producto muy sencillo y tengo la forma de hacerlo, de entrada tengo que pagar un montón de patentes, impuestos y cosas para empezar a trabajar sin haber, primero está la tramitología, que es sumamente engorrosa. Estamos en el puesto, si la memoria no me falla, 150 en el Doing Business, es decir, qué tan fácil es hacer negocio. Para abrir una empresa demoramos más de 60 días para abrir una empresa. Tampoco tengo el dato exacto ahorita, pero es absurdo para abrirla formalmente, cuando hay otros países que en 24 horas lo abren. Y en línea, por internet. En línea. La contratación del personal, y aquí hay algo muy importante que se viene, y esto viene de hace muchos años, no solo de 14 años, viene de hace muchos años, esta división empleado-empresario, empleado-empresario, que es no sé si se puede decir una estupidez, una barbaridad. Son enemigos íntimos. Pero no tiene sentido. Si trabajamos en una empresa y sin trabajador no hay empresa, sin empresario no hay empresa, es ridículo que a la opinión pública nos pongan en dos polos opuestos cuando en la realidad estamos trabajando juntos por el mismo fin. Entonces ya el tema laboral se vuelve una carga para abrir la empresa, porque hay que ir a la caja, en la caja no te aceptan si no tenés por lo menos 5 y tenés que ir después a las FP y tenés que hacer todo un trámite. Gracias. Entonces es complejo hacer empresa acá, no es fácil. Tiene mucho mérito. Yo recuerdo hace unos 15 o más años, estaba en una charla con unos empresarios y ellos estaban entregando unos premios. Y un señor decía: ¿qué mérito tiene hacer empresa, empezar a generar ingresos, dar fuente de trabajo para muchos trabajadores que llevan el pan de cada día a la familia, generar oportunidades? Pero qué logro que es hacerlo en Bolivia. Así más o menos lo pintaba. Es una hazaña. Es una hazaña. Y es que nosotros venimos trabajando ya con varios niveles de gobierno, son los 3 niveles de gobierno, para ir facilitando eso. Porque es difícil. Es difícil. Lo dijo el ministro Parada, la renta en algún momento se volvió un ente extorsionador. Lo mismo con la Inspectoría del Trabajo, lo mismo con algunas otras autoridades que no cumplían su fin, como la autoridad de empresas, por ejemplo, la autoridad de juegos, que esas no cumplían el fin para el que estaban. La autoridad de empresas está para controlar que la competencia sea sana y no existan monopolios. La autoridad de juegos para controlar los juegos de azar. Al final, en esta época de fin de año, si alguien hacía descuentos, vamos el impuesto por el descuento y vamos el impuesto. Entonces lo que necesitamos, en resumen, es políticas que dinamicen el comercio, que dinamicen la industria, que faciliten la creación de oportunidades, porque al final crear empresas es crear oportunidades. Claro, hay un dato que ahorita lo voy a compartir, está de Caínco, pero me he acordado de una historia. Nosotros tenemos como auspiciadores a Sofía, ¿no? Y siempre uno busca, sobre todo fin de años, hacer alguna cosa especial. Me acuerdo que habíamos acordado que iban a regalar unos canastones de puros productos de Sofía. Y ¿sabe qué? Que a último momento se tuvo que parar y no hubo los canastones para regalar a la audiencia con llamada. Porque la parte legal de la empresa le dijo: ojo, vamos a tener problemas con la autoridad del juego. Y no era una rifa comercial, no estábamos vendiendo boletos de rifa, digamos, ¿no? Pero una complicación increíble. Sí, esas eran parte de las gestiones. Nosotros trabajamos mucho, con resultados pequeños, no muy tangibles en el tema de la autoridad de juego, pero como lo dije en algún momento, nos pasábamos el tiempo atajando penales más que creando oportunidades de juego en la Cámara, ¿no? Pero sí se trabajó bastante con estos temas, nuestros ejecutivos lo conocen muy bien
y saben que hay mucho por hacer ahí. Son cosas que creemos que el gobierno de transición puede trabajarlos de una manera muy eficiente. ¿Hay algunas acciones, medidas que puedan ser trabajadas y que puedan ser aprobadas en este gobierno de transición? Hay, ¿Cuáles, por y ejemplo? parte de la esperanza que tenemos de ir reactivando esto que les decía, sobre todo después de los días de conflicto, es que hay una apertura y una disponibilidad para escuchar de parte de los ministros del área económica. Nosotros hemos hecho una solicitud, tuvimos hace unos 10 días más o menos una reunión con la Presidente, donde le planteamos de que nuestra intención no es venir a patear el tablero y que se cambie todo y que nuestra intención es simplemente ir generando condiciones que permitan que las empresas que están pasando por un momento complicado puedan levantarse antes de fin de año y se pueda reactivar la economía. Son medidas cortas como la que le comentaba de la autoridad de empresas, ¿no? de empezar a mirar que las fiscalizaciones no sean como lo venían siendo, la autoridad de juego también, hacer algunos cambios en la burocracia para las exportaciones, más allá del programa que tiene el ministro Rojo de abrir las exportaciones, pero algunos cambios pequeños donde el exportador no tenga que hacer tantos permisos previos para poder exportar que al final le quita competitividad. Es que cuando le toca exportar ya es tarde, digamos. Ya es tarde, ya se pierden los mercados. Y lo mismo al revés, cuando hay productos, hay cosas que no se producen en Bolivia y necesitamos importarlas, y hasta que se consigan todos los permisos previos para traer, ya la mercadería sale mucho más cara. ¿Y eso a qué facilita? Facilita el contrabando, porque es mucho más fácil meterlo por abajo que hacer todos los trámites legales que cada vez eran más altos y son más altos. Entonces, nuestra propuesta va por ese lado de ir facilitando. Y por otro lado, de ir viendo cómo se puede inyectar más liquidez a la economía y al sistema financiero. O sea, hay acciones que son puntuales, que puntuales. no ameritan No. muchos trámites, es una cuestión de voluntad política para resolver. Sí, y además no implican un tema de que vienen los capitalistas y vienen los... Es un tema de facilitar el hacer empresa, el hacer negocio. No estamos hablando de empezar a capitalizar las empresas, ¿no? Ni de paquetazo, ¿no? Como por ahí escuché yo que decían el paquetazo. Estamos hablando de medidas puntuales que lo que van a hacer, fíjese usted lo que sucede, y esto mucha gente no lo mira. ¿Qué pasa con los trabajadores? Mientras más contrabando haya o exista, menos empleo voy a poder crear en una industria o en un comercio. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo menos. O voy a tener que ir sacando empleados para poder solventar. Entonces, mientras más controlemos y veamos medidas para controlar el contrabando, más beneficio tiene para los trabajadores, para la empresa. Volvemos al principio que le comentaba yo antes. La empresa es el trabajador y el empresario. No es solamente el empresario por allá por un lado. Son los dos juntos. Y eso es lo que necesitamos que la gente entienda. Entonces, estas medidas que nosotros fuimos a plantearle a la Presidenta es justamente cómo conservamos la empresa para que el trabajador y el empresario puedan seguir con sus fuentes de trabajo. Lo central debería ser, o sea, la prioridad de cualquier gobierno debería ser apuntalar las actividades, las iniciativas del sector privado. A veces cuando uno dice sector privado, la gente solamente está pensando en las grandes empresas privadas, ¿no? Y no en la gran cantidad de pequeñas, medianas empresas que hay. Y digo porque estaba mirando unos datos que han compartido en la publicación que tiene CAINCO, ¿no? Datos que son preocupantes sobre la desaceleración de la economía, el bajo crecimiento en relación a lo que se había logrado en 2013. Ustedes han publicado la cifra de 7% a solo 3% en el primer semestre de 2019. Me lo he copiado de la página web de la revista. Y veía otras cifras también que digo, ¿por qué los gobiernos no tienen? Hablo del gobierno que se ha ido, no sé, de transición es difícil pedirle mucho ahorita, pero en general, ¿por qué los gobiernos no ven a los empresarios o a las empresas como aliados si se considera el impacto que tiene la actividad del sector privado en la generación de fuentes de empleo? Así es así, y es algo que venimos insistiendo.
lo decíamos en más de una oportunidad. Lo que pasó en Bolivia, que tuvimos un periodo de auge y un manejo macroeconómico relativamente disciplinado, permitió estos crecimientos y después tuvimos lo que dijimos nosotros en marzo, un cambio de ciclo a partir del 2015 más o menos que empezaron a caer los precios de las materias primas y empezó a En eso bajar. estamos hablando de hace 4 años, ¿no? ¿No? Y empezamos con este cambio de ciclo, después levantó un poquito y otra vez ahora ha bajado ya con una tendencia mucho más fuerte. Y lo que decimos nosotros es, perdón, que necesitamos una ofensiva nunca antes vista a favor de la inversión privada. ¿Cómo? Generando políticas que faciliten la inversión. ¿Por qué lo decimos así? Porque la inversión privada es la que trae y nos va a traer siempre un círculo virtuoso. Cuando yo invierto en una máquina, vamos a hablar, y yendo a su ejemplo de las pequeñas y medianas, el 70% de los afiliados en CAINCO son pequeñas y medianas empresas. El 70%. No estamos hablando, yo entiendo que la gente tenga una percepción distinta porque ven el edificio, el esto, pero el 70% son empresas, pequeñas y medianas empresas. Y si una de esas empresas compra una máquina nueva, una industria pequeña, compra una máquina nueva, invierte, eso es una inversión. ¿Qué tiene que hacer Maggie? Tiene que capacitar a su funcionario, es decir, crearle nuevas capacidades al funcionario, que eso es algo bueno, o tiene que contratar más funcionarios para que la manejen la máquina, inyecta dinero fresco a la economía, produce más y genera un efecto multiplicador. ¿Sí? Podemos ir hablando de muchos ejemplos, pero cuando hablamos de inversión privada no estamos hablando de que vengan a capitalizar o a privatizar. No, estamos hablando de que la empresa, el emprendedor que quiere invertir tenga incentivos para hacerlo. Y cuando yo tengo incentivos para hacerlo, lo voy a hacer y voy a empezar a generar este círculo virtuoso. Incentivo no significa necesariamente subsidio. No, para nada, en absoluto. Incentivos no significan subsidios. Los subsidios tienen un problema a mediano plazo y hay que ver cómo se los controla. Pero incentivos quiere decir, por ejemplo, y esto es algo que se hace en otros países, no me estoy inventando nada. Todos los años en abril pagamos el impuesto a las utilidades. Todas las empresas pagan impuestos a las utilidades. Y si yo he invertido, y hay que ver el mecanismo de cómo se valida la inversión. Si yo gané 100, yo normalmente tengo que pagar un 25% de esos 100. Ese es el impuesto a las utilidades. Si gané 100. Si yo gané 100 e invertí 80 en nueva maquinaria, en nueva mercadería para vender, etcétera, me quedan 20. Entonces pago impuesto a las utilidades sobre esos 20. No sobre los 100. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque van a decir, pero vas a recibir menos impuestos. No, estos 80 que invertí los voy a multiplicar en pago de IVA más adelante. Son esas medidas que se pueden tomar y que las puede analizar quizás el gobierno que venga para tomarlas, pero esas incentivan a la inversión. Después vienen muchas otras medidas ya mucho más trabajadas de buscar mercados para la exportación, facilitarle la vida a las industrias para que no les sea tan difícil producir, facilitar la vida al comercio también para que sea más fácil no estar metiéndole fiscalizaciones como la de la que hacía la AOJ. Era muy difícil hacer este tipo de planteamientos en el gobierno anterior y le hago la pregunta considerando un contexto. No es secreto para nadie, ustedes lo saben mejor que nadie porque son los que han sufrido. Han sido muy criticados, sobre todo por el peso que ha tenido la coyuntura política en el país, el carácter autoritario del gobierno que le generó muchísimos anticuerpos, ¿no? Y el sector empresarial, sobre todo CAINCO, han sido duramente cuestionados por esta cercanía con el gobierno, porque se sentaban a dialogar. Pero en definitiva, esos diálogos, ese acercamiento, ¿le generaron algún resultado positivo al sector empresarial o no lograron avanzar mucho? Yo recuerdo muy bien en entrevista con Jorge, el anterior presidente de CAINCO, que tenían una agenda en realidad, ¿no? Si no me equivoco, de 13 puntos, como la de Marítima más o menos, no me acuerdo cuántos puntos eran,
pero no lograban avanzar en esos puntos. Sí, a mí me tocó participar de esas reuniones por poco tiempo. Había, primero que nosotros y todos los gremios, no solamente el gremio empresarial, todos los gremios tenemos que sentarnos, tener la capacidad de sentarnos con cualquier gobierno que venga. Puede ser de izquierda, de derecha, y estamos hablando desde el gobierno central hasta las gobernaciones, Los 3 niveles de gobierno. hasta la alcaldía, los 3. Había una agenda de trabajo, era muy difícil avanzar, era muy pesado. Había predisposición de algunas autoridades de apoyar. En la etapa que me tocó a mí participar de estas reuniones y de este seguimiento a las agendas que se venían planteando, porque ya se venía trabajando desde hace tiempo. Sí se lograron cosas para el sector privado, que más que se logró parar, por ejemplo, algunos proyectos de ley que venían muy fuertes para el sector privado. Esas cosas no se entera la gente, porque no es correcto tampoco publicarlos a cada rato. Se lograron parar algunas normativas que iban a ir en contra se logró suavizar un poquito el tema de las fiscalizaciones de la Autoridad de Empresas y de la AJ, aunque igual seguían muy fuertes. Pero había algo de fondo que nosotros no perdíamos de vista. Y lo mismo pasa con los otros niveles de gobierno, ¿no? Este nivel de gobierno tenía una inclinación muy fuerte hacia lo estatal. Todo tenía que ser estatal, lo dijo el ex ministro Arce muchas veces, ¿no? El Estado tiene que manejar la economía. Y nosotros teníamos otra visión, y la seguimos teniendo. El sector privado debe apuntalar la economía, y el sector público debe ir dándole seguimiento, facilitando las cosas dentro de lo legal, obviamente, y dándole las condiciones para ser más competitivo. ¿A qué nos referimos? El Estado tiene sus lugares, sus inversiones estratégicas que las definieron, estratégicas de acuerdo a la Constitución, el tema del gas, los recursos naturales, etcétera. Pero ¿qué hace el Estado invirtiendo en una industria de cemento? Cuando lo correcto sería, ¿ya hay industria de cemento? O ingenio azucarero. O ingenio azucarero, o una fábrica de lácteos. Si ya tenemos todas esas industrias, en lugar de invertir esa plata en otras industrias que van a hacer competencia en un mercado limitado como es el boliviano, limitado digo por la cantidad de gente que hay, más bien creémosle las condiciones, invirtamos en infraestructura para que todas estas industrias sean más competitivas y puedan generar ingresos frescos y podamos empezar a exportar productos no tradicionales para alimentar mucho más a la economía nacional. Y no estemos dependiendo que si las materias primas suben o bajan. Entonces el rol del Estado, nosotros siempre les hemos dicho, es acompañar a la inversión privada, dándole condiciones primero, y segundo, dándole la infraestructura necesaria para ser más competitivo. Pues eso era lo que veníamos reclamando nosotros. Creo que ahora, claro, tienen que pasar las cosas, ¿no? Para poder rebatir con más fuerza algunas políticas que implementaba el gobierno, porque estamos viendo en este periodo de apenas un mes la realidad que han estado viviendo las empresas del Estado. Estoy pensando ahorita en Entel, que es el escándalo más reciente, pero también el tema de BOA, cuando el gobierno se quedó con lo que era una empresa privada, que era Aerosur, para hacer la línea estatal BOA, el mismo ingenio azucarero que está en San Buenaventura. O sea, la mayor parte de las apuestas del gobierno de Morales por tener un estado de empresa, por decirlo de alguna manera, y competir de una manera desleal, pues no, con el sector privado porque tenía más ventaja, nos está mostrando que no dio resultado. Claro, es que es como dicen nomás, zapatero a su zapato. La gente que hace industria, volvamos a la industria láctea, es un grupo empresarial que viene y conoce el mercado y sabe cómo funciona, y sus ejecutivos han sido capacitados, volvemos al círculo virtuoso, han sido capacitados, todos los funcionarios de esta planta de esta industria ya saben cómo funciona el transporte, la logística, todo. Traigo todos los fondos para abrir una industria de cero, ¿y dónde consigo a la gente para que pueda manejarme bien esa industria?
tengo que capacitarla, que eso toma tiempo. Eso es lo que hace el sector privado. Eso es lo que hace el sector privado. Y cuando se mete el sector público a hacerlo, empezamos a tener problemas de que, claro, la industria por ahí es muy buena, la planta la hicieron muy bien, yo no conozco los detalles, no sé si será o no, pero resulta que demora tiempo, porque cuando yo empiezo necesito días, meses, años para volver ese emprendimiento rentable, dependiendo del tamaño del emprendimiento. Pero a veces el Estado no puede estar erogando millones de dólares en mantener una industria, porque tiene un montón de otras preocupaciones. El Estado tiene muchísimas preocupaciones y los gobiernos, todos los niveles de gobierno las tienen para estar preocupándose si la empresa da o no da. Ahora, estábamos hablando de que se viene un periodo por lo menos de unos 2 a 3 años de dificultades económicas. Estoy hablando en lo macro, lo ha dicho el ministro, nuevamente voy a recordarlo al ministro de Economía. Yo tengo una admiración personal y la declaro públicamente por José Luis Parada. Pero además estamos saliendo de un año en el que, vuelvo al dato de CAINCO, 21 días de paro les representaron como un todo una pérdida de $1.000 millones. No sé cómo se saca ese cálculo, ¿no? Pero, digo, vienen con esta pérdida, por suerte no hay doble aguinaldo, digo por suerte para el sector empresarial, ¿no? Y hay este problema de crisis económica, de desaceleración. Eso les plantea una perspectiva negra al sector para 2020, o ustedes ven 2020 con esperanzas, con expectativas positivas, pese a este panorama. Siempre hay que mirar las cosas con optimismo, ¿no? Para tratar de tomar las mejores decisiones, a pesar de que la realidad pueda pintarse, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Que pueda presentar retos, ¿no? Porque esa es la realidad. Los años que se vienen nos van a presentar retos de los que no estábamos acostumbrados, porque veníamos viviendo años, más de 10 años de bonanza y de no preocuparnos por lo que hacía la competencia, de no preocuparnos por los precios. Era asegurarse de tener stock más o menos, o de producir lo suficiente como para que no nos falte para vender, porque había suficiente demanda. Ahora lo que va a pasar es que se empieza a contraer la demanda. Y lo veníamos diciendo desde marzo, se lo veníamos diciendo al Estado, en este cambio de ciclo. Cuando hablaban, por ejemplo, del incremento salarial en mayo, decíamos, ojo con esto, mucho ojo con esto. La inflación en los últimos años, que venía bajando, tiene mucho que ver con la contracción de la demanda. Si yo tengo menos demanda y vengo arrastrando una sobrecapacidad, es decir, tengo muchos productos, tengo que empezar a hacer pues promociones y bajar precios para vender. Y mi inflación baja. Si tengo fronteras abiertas con el contrabando, metiendo productos baratos, donde tengo productos en el mercado más baratos que en el supermercado, productos importados más baratos que productos nacionales, tengo obviamente una deflación. Es más, los primeros meses del año tuvimos deflación en alimentos, estaba más bajo. Eso para la familia, para el bolsillo de uno es bueno, ¿no? Pero para el sector es complicado porque los gastos han subido y seguían subiendo. Entonces, en este momento ya empiezan a haber retos de cómo vamos a mirar para ser más eficientes en las empresas, cómo vamos a estar mirando a la competencia de cómo se comporta. Seguramente en este ciclo de pequeño, esperemos que sea corto, de incertidumbre, van a haber actores que van a salir, nuevos actores que van a entrar, digo, en cuanto a la competencia en distintos rubros, y van a haber otros que se van a ver golpeados y van a ver la forma de salir. Pero van a ser años con muchos retos. Nosotros desde la Cámara estamos trabajando en cómo presentar capacitaciones a todo este grupo de pymes que tenemos, que son grandes, en afrontar retos no vamos a decir de crisis, pero sí momentos difíciles y diferentes
en comparación a los que nos tocaron vivir antes. Para que estén preparados. Para irlos preparando, ¿no? Pues es complicado, no es una solución de fondo, pero sí es algo que estamos haciendo, por ejemplo, es ir presentándoles periódicamente a todos nuestros asociados los datos económicos. Ahora, la mayor competencia de las empresas, la grande, la mediana, la chica, es la informalidad. Y estoy ahorita leyendo, Daniel Molina siempre nos escucha y nos acompaña por Facebook, dice, hay contrabando porque se puede comprar sin problemas y sin factura. Así es. ¿No? Más se recauda con el 6% del 70% que con el 16% del 30%. Eso ya no lo entendí, usted lo debe entender y nos lo va a explicar. Fomento a la compra legal, retorno del 10% del impuesto pagado como incentivo a ser agentes de retención, son propuestas que está mandando. Sí. Mientras más fácil sea ser legal, menos estarán en lo informal y al revés también. Y vale la pena, creo que hace mucho a lo que estaba diciendo Fernando, y voy a poner de ejemplo nomás con este tema de los precios de lo formal y de lo informal. El Nescafé en el supermercado cuesta 37 bolivianos, en algunos 38, ¿no? Bueno, el otro día mi hermana me dice, vamos a Los Pozos, que hay un lugar donde venden a 28, si no me equivoco. Y debe tener 25% más grande el tarro todavía. No, claro, le digo. Y en portugués. Es verdad, la gente va y busca lo que es más barato. Pero no tenemos casi todos la idea de que este que me está vendiendo de 27, 28, seguramente ha traído de contrabando el producto. Pero segundo, no me da factura. Está en un local que, mire chica, hay que ir el domingo cuando hay poca gente y pasar por un basural que está en la puerta del boliche, digamos, ¿no? En el súper me dan factura, está la fecha de vencimiento. Sé que de cajón ese es un producto importado de manera legal, con toda. Entonces, hay una carga, tiene no sé cuántos trabajadores, tiene esta carga social que tiene que cumplir por los trabajadores, no sé, pero hay una suma de factores que hacen que ese producto tenga esa diferencia de 10 bolivianos. Así es. Ahora, el problema es que la informalidad, Fernando, no sé cómo la mide CAINCO, en este momento es mayor que la formalidad, ¿o no? De lejos. Nosotros hemos manejado cifras que es muy difícil cuantificarlo, pero hemos manejado cifras que van desde el 70 al 80%. De informalidad. De informalidad. A ver, creo que hay dos áreas ahí, nosotros lo hemos venido analizando, inclusive con organismos internacionales que siempre han estado en Bolivia apoyando para fomentar el crecimiento. Por un lado está lo que usted decía y lo que decía el señor. Es tan complicado ser formal en este país, lo decíamos hace ratito. Que no, pues más fácil es abro mi puestito y igual tengo que vivir y vamos, empiezo a vender lo que llegue y lo voy a vender. Pero es tan difícil y hay tan poco incentivo para formalizarse, que ¿para qué me voy a formalizar? Esa es la primera. Entonces, en lugar de estar echándole palos a estos señores aquí para que se formalicen, lo que hay que hacer es bajar, vuelvo al incentivo. Hay que bajarle tanto problema y tanto trámite que hay que hacer y pagos y demás para que la gente tenga un incentivo a formalizarse. Esa es la primera. ¿Cómo hacemos para que se formalicen? Que el costo de ser formal no sea tan alto como es ahora. Y no solamente el costo de ser formal, el costo de mantenerse formal. Porque una cosa es cuando ya abrí mi empresa y tengo mi aparatito ahí, mi certificado de la alcaldía, su licencia, todo, porque hay 500 papeles. Un montón de papeles. Y bueno, y ese es un tema. ¿Cómo hacemos para que bajarle la vara a ser formal y que esta gente, incentivarlos para que se formalicen? Fíjense cómo matamos dos pájaros de un tiro. Incentivamos la creación de nuevos emprendimientos, bajando la vara para que sean formales de entrada y empezamos a meter a todos estos informales a la formalidad. Segundo paso, necesitamos mantenerlos ahí. ¿Cómo lo hacemos? Bajándole también la vara a tanta fiscalización, a tantas cosas. Todo va a estar relacionado. Por otro lado, y ahí vienen temas impositivos que comentaba. Que yo quería preguntarle, porque termine su idea y le voy a preguntar. De ahí viene el segundo. De ahí viene el segundo. De acuerdo al... tenemos que, para pagar el RC-IVA, que es el impuesto al ingreso, yo no pago RC-IVA, sino, es decir, no tengo que compensar
mis ingresos si no gano más de 7.000 bolivianos. Ahora, la realidad es que no mucha gente en Bolivia gana 7.000 bolivianos. Hay mucha gente que gana el salario mínimo y un poquito más el salario mínimo. Entonces, esa gente igual tiene que comprar para ir a comer. O sea, no es que no esté comprando, pero está yendo a la informalidad. ¿Qué hago yo para incentivar al comprador a que pida factura? Si usted gana menos de 7.000, ¿para qué va a pedir factura si no le sirve para nada? Si no le sirve para nada. Entonces, bajemos el RC-IVA a 3.500 bolivianos, no digo el salario mínimo, de 7.000 a 3.500. Y vamos a tener un efecto multiplicador importantísimo, porque toda esa gente que no necesitaba su factura va a seguir yendo al mercado, pero ya le va a exigir factura. Entonces, ese que compraba en el mercado sin factura o se lo traían de contrabando, le va a exigir al otro, dámelo con factura porque tengo que descargar. Es una cadena. Es una cadena. Entonces, esas son cosas pequeñas que ya se pueden ir haciendo para incentivar el uso de facturas y hacer que la gente empiece a comprar lo legal y no lo que viene por Ahora, contrabando. usted ha tocado un tema que es por demás sensible, Víctor Hugo también lo tocó en el plano hablando de la construcción, que es el tema impositivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos una empresa chiquitinga, ¿no? Somos SRL, pero no somos ni 5 personas que trabajamos. Nuestro movimiento económico es nada. Y tenemos la gran dificultad de que no hay cómo descarguemos con nuestras facturas. O sea, igual no me sirven las facturas. Las pido para mi primo, para mi tío, no sé para qué, porque no las puedo descargar. Le digo, hablando, tengo ya no sé cuántos planes de pago en impuestos internos, le digo, oiga, significa que todos los meses yo tengo que comprarme computadora, unos equipos súper caros, para poder descargar, porque no aceptan nada. Así es. Esos son temas, y estoy hablando de un caso particular del semanario, pero se multiplica por miles y veo que es una constante. Es un problema en el sector. Y a ver, y le voy a dar un dato muy que medio que va en contraflecha con lo que ha venido sucediendo. ¿Qué ha sido uno de los efectos más importantes en el crecimiento del Producto Interno Bruto en Bolivia? El consumo interno. El consumo interno ha pasado de ser casi igual que la inversión pública a duplicarlo casi. El consumo interno, el consumo de los bolivianos, de las familias bolivianas. Si yo como empresa, y eso es va en contraflecha, porque si yo como empresa invierto en café para que se tomen, no pueden venir a decirme la empresa no come. ¿No es cierto? ¿Cómo que la empresa está hecha de gente? Claro que come. Entonces, es tan difícil descargarse, y ahí volvemos a lo que hablábamos hace ratito. Claro, si yo como empresa no necesito la factura, van a andar al mercado y comprarme lo que es más barato. Si igual no me es útil para nada. Si igual no me es útil para nada. Entonces hay cosas que se pueden hacer como esa, de que todo este café que me está invitando, el agua, el papel que compra, todo esto sirva para descargarse, y eso va a incentivar el consumo, que viene a ser una parte tan importante del PIB, va a incentivar que crezca la demanda de nuevo. Empezamos a crecer otra vez. Ahora, ¿este es un tema que está en agenda para este gobierno de transición, Fernando? Es un tema, el ministro Parada dijo que el SIN iba a dejar de volverse un ente extorsionador. Dijo al comienzo. Que dijo al comienzo. Y va a ser, tiene que recaudar dentro de la ley, que está muy bien. Habían fiscalizaciones demasiado fuertes que no acompañaban con la realidad. Y esto es viejo, ¿no? No es solamente de los últimos 14 años. Claro, esto viene de hace muchos años. El gobierno del MAS lo que ha hecho es mantener la política. Esto viene de hace muchos años y creo que se tiene que cambiar, tiene que haber un golpe de timón. Nosotros creemos que en el gobierno de transición se van a poder, nosotros hemos planteado algunas de estas cosas al ministro y esperamos que se puedan cambiar. Sabemos que muchas de ellas pueden ser cambiadas con una resolución administrativa o ministerial, o con decreto supremo, no necesitan pasar por la asamblea, y tampoco es algo que vaya no es algo político, digamos, no tiene nada que ver es algo que más bien le conviene a todos los bolivianos y va a hacer que la recaudación suba, se incremente el consumo, crezca la demanda, haya más formalidad. Círculo virtuoso. Claro, empecemos a formalizar a las empresas. Hay muchas cosas más complejas, pero confiamos en que hay cositas, pequeños ajustes que se pueden ir haciendo en el camino que van a incentivar la formalidad, incentivar, no castigar, ¿no?
y creemos que se pueden hacer algunas cosas de estas. Además, Fernando, esta debería ser una prioridad, no sé si lo pueden plantear ustedes como CAINCO a este gobierno de transición, porque estoy pensando en un dato que me daba en una charla informal que tuve con el vicerrector de la UPSA, Sergio Daga, que era CAINCO. Era CAINCO, estaba en el Gabriel, CEBEC. claro, Gabriel lo conoce requete bien a Sergio Daga. Yo le planteaba este tema, ¿no? De si iba a aumentar el desempleo, cuál era el riesgo que venía para 2020 por la desaceleración, ¿cómo me cuesta decir esa palabra, de la economía? Y me decía él, Maggie, el caso de Bolivia es diferente que en los países desarrollados. Cuando hay crisis allá, sí, el impacto inmediato es en el desempleo, ¿no? Aumenta el desempleo. En el caso de Bolivia, ¿cuál es el riesgo? Que lo que va a aumentar es la informalidad, porque la gente va a tener que ir buscando salidas alternativas a las crisis, pierde el trabajo, las empresas van a votar, van a hacer reestructuración. De hecho, hay algunas que la han hecho ya a fines de año. Mala noticia para Navidad y Año Nuevo para muchos trabajadores, ¿no? Pero obligados a hacer recortes en sus presupuestos. El riesgo es ese, que el próximo año no es tanto que aumente el desempleo, sino que aumente la informalidad, y ese es el círculo vicioso que debería de cortarse de raíz. Así es. Si nosotros incentivamos al sector privado, a la inversión privada, creamos un círculo virtuoso. Si no, si seguimos con políticas anticuadas, rígidas, que no permiten esta flexibilización, caemos en el círculo vicioso, y eso que decía Sergio, que usted está repitiendo, es justamente lo que va a terminar sucediendo. Ahora, hay algo importante que también planteamos nosotros al Plan Nacional de Empleo y esperamos que se pueda hacer. Se lo planteamos hace algunas semanas en una reunión que tuvimos. El Plan Nacional de Empleo es un plan que lanzó el anterior gobierno para incentivar la inserción laboral de los jóvenes y de las mujeres. Es un tema de que y el gobierno pagaba parte del salario o de la carga social en un periodo de 11 meses. Era un plan muy bien estructurado. Y nosotros le dijimos al nuevo coordinador, como esto es un plan piloto, intentemos hacer la contratación por hora, que la legislación actual no lo permite. Entonces, si esto es un plan piloto y lo que queremos es contratar a jóvenes que están en la universidad o saliendo del colegio, o a madres solteras que necesitan cuidar a sus hijos parte del día mientras no están en el colegio, que pueden trabajar que puedan trabajar por hora. Es un plan piloto. Hagamos la prueba a ver cómo funciona. Si funciona bien y empezamos a tener lo que buscamos, que es mayor inserción laboral, ¿qué nos dice que eso no vaya a funcionar en una normativa mucho más de fondo? Hombre, ojalá que eso funcione. Estoy pensando en mi vecino joven que ha tenido que largar la carrera, la dejaba a media, porque o era el trabajo o era la carrera, porque su empleador estaba cansado, dice él, de estar dándole permiso para sus clases, para sus exámenes, y ahí va a quedar un chico a medio Entonces, camino. ahí, por ejemplo, yo le doy un programa muy interesante que lo lanzó el anterior gobierno. Por eso, cuando la gente, más allá del tema político, cuando nosotros nos centramos en lo económico, a lo último, el gobierno trató de hacer algunas cosas a favor del empleo, a favor de la inversión privada, trató de hacerlo, pero esta es una cosa que podemos aprovechar. El Plan Nacional de Empleo, metamos ahí la contratación por hora, es un plan piloto. Y eso podría hacerse ya a partir de enero. Puede hacerse ya. Entonces estamos coordinando eso con el coordinador del programa. ¿Quién es coordinador? Ustedes tienen la ventaja que el ministro de Planificación es ¿quién más? ¿Quién más y quién menos que Carlos Díaz? Claro, con Carlos lo conversamos, primero nos reunimos con el coordinador. No sé si depende de él o del Ministerio de Trabajo, ¿de qué ministerio? No depende, depende del Ministerio de Planificación. No lo hablamos con él directamente, con Carlos, se lo comentamos, y después en una reunión cuando fuimos a La Paz se lo comentamos a Carlos también para que esté al tanto. Pero lo importante es que se puede hacer en este plan piloto. Entonces, si lo podemos hacer en este plan piloto y funciona, y en lugar de tener una inserción laboral de 1,000 jóvenes y mujeres y personas de la tercera edad, imagínense cuántas personas... Que nadie habla de la imagínense cuántas personas de la tercera edad pueden trabajar en un supermercado medio tiempo
pucha, una maravilla. Cuidando niños, pueden hacer un montón Pueden de hacer cosas. es que lo bueno de los momentos difíciles cuando se empiezan a presentar momentos es que empieza a abrirse oportunidades por otro lado que uno no las miraba porque no era necesario, ¿no? Pero ahora creo que es oportunidad de verlas esas. Ahora Esa. creo que hay, mire, usted ha lanzado aquí dos acciones inmediatas que podrían ya nomás tomarse, aparte de estas pequeñas que no demandan mucho trabajo que usted señaló primero, que tiene que ver con la burocracia, los trámites, etcétera, que es el tema impositivo, y digo, pucha, este gobierno de transición se metería 80% de la gente al bolsillo, si es que hacen algunos cambios que sí se pueden hacer por decreto, ¿no? Me imagino. Y el otro es este tema del plan piloto de empleo, claro, ¿no? Que plantea o demanda una modificación en la legislación laboral, pero que no es nada que no se pueda hacer. Y no, por ser un plan, que esto es lo más interesante, por ser un plan no tendría que conseguir la autorización o cambiar la ley laboral. Lo que le estamos pidiendo al coordinador es, en el plan, implántenlo como es un plan piloto, y veamos si funciona. Cuando funcione, y con esos datos de que funciona, datos objetivos, vamos y le decimos al ministerio, señores, miren, queremos más empleo, esta es una de las formas en las que lo podemos hacer, ¿no? Entonces creo que hay una gran oportunidad ahí con el Plan Nacional de Empleo. Mire, chica, me voy a quedar con voces de esperanza al término de la entrevista con el presidente de CAINCO. Quiero comentarle, la mayor cantidad de comentarios que ha habido en la entrevista tiene que ver con el tema impositivo, para que vea usted cómo ese es un tema realmente sensible. Me gustaría compartirle el comentario que ha puesto Laura Lozano, gerente de marketing de Sofía. Laura dice, el consumo interno ya está al 60% Así del es. PIB. Así es. O sea, no está creciendo. El PIB público se ha mantenido en 14.000 millones. Y desde el 2014 el consumo interno ha crecido, los datos me pueden fallar, ha crecido desde casi 17.000 a 27.000. O sea, y si a eso nosotros le podemos sumar la inversión privada de una manera que podamos tirar un salto, por eso le decía, una ofensiva nunca antes vista a favor de la inversión privada. Se puede. Se puede. Mire, sigue, ¿para qué pedir factura si uno no la puede descargar? Claro. Si bajar la vara del control fiscal, deberían permitir descargar los gastos de la gente. Es Laura la que ha comentado esto. Y hay una pregunta que está al final, dice, ¿qué pasó con la CAINCO al momento de las pititas? Las famosas pititas. ¿Cuál es la justificación para no apoyar cuando solicitó el comité cívico? Ahí hay un tema que lo hemos conversado antes, pero le hago la pregunta para que usted tenga la opción también de... Hay tres actores importantes y yo le agradezco por la pregunta. Hay tres actores importantes en el momento de las pititas. Salas hace la pregunta. En el momento de las pititas, que fue un momento de inflexión muy importante para todos. El primero es el gran liderazgo que se tuvo desde el comité para llevar adelante el paro. Revivió el Comité Pro Santa Cruz. Así es, ese fue el primero. El segundo actor importante fue la sociedad civil, perdón, que se sumó. El tercer actor importantísimo, que nadie lo menciona, fueron todas las empresas que aguantaron los 21 días con mucho civismo, pagando los salarios de muchos de sus trabajadores, más allá que después vinieron estas discusiones que si la vacación, pero estuvieron con las puertas cerraditas y pagando salarios. El paro comenzó, nosotros hablamos, y es algo que se hace muy por detrás. Yo personalmente he hablado con unas 200 empresas durante los días de paro. ¿Para convencerlas? No para convencerlas, para ver cómo los podíamos ayudar. Porque había gente que estaba con productos en aduana, había gente que tenía que pagar multas, había gente que tenía... Entonces nuestra función al inicio del paro fue pedirles tolerancia a todas las empresas, primero, y segundo, ver cómo los podíamos ayudar con las autoridades que todavía estaban ahí. Y conseguimos muchas cosas, fuimos sacando varios temas, varios comunicados en el camino de temas que se dieron con los bancos,
con las aduanas, con la renta. Fue muy difícil con las AFP y no se pudo hacer nada porque hay un reglamento muy rígido. Pero esos tres actores fueron fundamentales, liderados obviamente por el comité, para que los 21 días de las pititas salga adelante. Ahora yo le digo al señor que nos dice, al igual como le di el ejemplo de las leyes esas que nosotros atajamos y que nunca las publicamos, nosotros somos una entidad que defiende el trabajo y que defiende la generación de empleo. Nosotros acatamos, nadie abrió las puertas, todas las empresas acataron el paro. Y nosotros no podemos hacer dos cosas. Uno, estar en temas políticos. Nosotros no nos metemos en temas políticos. Y dos, nosotros no podemos salir públicamente incentivando a las empresas a que cierren sus puertas, cuando lo que les pedimos es que necesitamos generar más trabajo. ¿Lo acatamos? Sí, lo acatamos, y lo hicimos de una manera muy disciplinada. Y todas las empresas hicieron eso. Y lo hicieron de una manera muy disciplinada, y yo le saco el sombrero a toditos, porque todos esos pequeños y medianos que viven del día a día lo asumieron y se lo bancaron. Y se lo bancaron con un civismo impresionante. Oiga, yo no tengo memoria de cuándo hubo un paro de 21 días. Nunca. Paro así total Nunca. como ha habido. Porque Nunca. además en Santa Cruz sí hubo paro total, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, usted dice, acataron disciplinadamente y todo. He conversado con sobre todo taxistas, mi peinadora, la peluquera, ¿no? No se quejaron, después sí, decían, pucha, ahora no sé qué vamos a hacer. No, gente que vive del día a día. No se quejaron. Después de que se acabó el paro, Pese al golpe. nosotros hemos tenido reuniones. No el golpe de Estado que dice por si acaso Evo Morales, porque eso Oiga, es mentira. Nosotros hemos tenido aproximadamente, después del paro, después de que acabó el conflicto local y todavía se extendió, hemos tenido reuniones con unas 600 empresas. 600 empresas. Con Entonces, una preocupación central. Estoy pensando incluso había, en que dentro de CAINCO debe haber habido pugna. Me estoy acordando del tema del Ventura que fue comentado públicamente, ¿no? Ambos son, me imagino, afiliados, los que alquilan los locales como el dueño de los locales. Y ahí había una pugna que no nos cobren el alquiler de tal día, de tal mes. esa es una negociación entre privados, ¿no? Por eso le digo, o sea, me imagino que hubieron ese tipo de solicitudes. De conflictos Nuestro trabajo, plantean. nuestro rol es representar al sector privado, a todos nuestros afiliados ante entes gubernamentales y hacer las gestiones que se puedan hacer como puente para algunos temas entre privados, pero no podemos ir a exigirle a un privado que no le cobre al otro. No pueden estar a favor no de uno podemos del estar otro. en esa. Entonces, lo que se hizo durante estos días después del paro, que fue un trabajo que los ejecutivos de CAINCO se comieron horas de horas trabajando para ver cómo se ayudaba a las empresas. En algunos casos se pudo, en otros casos fue más difícil. Por un tema de infraestructura que no daba, no infraestructura nuestra, sino la infraestructura. ¡Ay! La Perdón. infraestructura, perdón. Yo soy la que tumba la taza, ahora fue Fernando. Sino la infraestructura que había en el país, la disponibilidad no había carretera, estaba todo bloqueado. Pero hubieron muchos temas, hubieron muchísimos temas, desde cómo hacer con la banca, para restrabar. Hicimos transversalmente, se identificaron muchos. La primera fue la ruptura en la cadena de pago. No estaba pagando el gobierno estaba en transición, se estaba acomodando, no estaban pagando los acreedores en el tema de entre privados, porque no había el flujo suficiente, es decir, había un problema de flujo serio. Y cuando se rompe esa cadena de pago, tiene un efecto. Es una cadena. Y donde se rompe, de allá para adelante se rompió. Segundo, otro problema que hubo era la ruptura de la cadena logística. Serios problemas. También con la provisión de gas, hubieron los problemas no en Sencata, en Cochabamba, en la planta Carrasco. Serios problemas ocasionó eso también. Tuvimos problemas, y este era algo que se venía preguntando a la gente, ¿qué vamos a hacer con los consumidores? Había una incertidumbre cuál iba a ser el comportamiento de los consumidores de aquí para adelante. Entonces, si yo ya tengo una base instalada o tengo una capacidad instalada de productos producidos o comprados para vender, ¿y ahora cómo se va a comportar el consumidor?
porque sus prioridades van a cambiar. Entonces, todas esas cosas se discutieron a nivel entre empresarios, y estoy hablando de empresas pequeñas hasta las más grandes, para ver cómo podíamos ir capeando cada una de estas cosas. Y de ahí nacieron, de todas estas 600 reuniones que tuvimos, nacieron las medidas que le llevamos a la Presidenta y a los ministros del área económica. Entonces, si me preguntan dónde estuvieron los días de las pititas, trabajando internamente, no generando ingresos, pero trabajando para ver cómo los podíamos llevar, porque en algún momento íbamos a tener que salir de eso. Y para salir de eso, ahí es donde está no solamente la CAIN, con muchas otras cámaras, de ver cómo podemos colaborar para que se reactive la economía. Ahí estuvimos todo ese tiempo y lamentablemente hubieron cosas que se tergiversaron en el camino, pero eso ya pasó, ya son cosas del pasado. Ya le dimos la vuelta a la página, seguimos trabajando y le estamos metiendo con todo. ¿Ya hubo reconciliación? ¿Con quién? Sí. Me voy a reír nomás. Sí, hubo. Fernando, entonces, ¿cómo recibe CAINCO 2020? ¿Ustedes reciben... Con retos. Con retos y con retos. ¿Buena cara? Sí, siempre hay que mirar al futuro con buena cara. No va a ser fácil, no va a ser un año como el 2019, el inicio de 2019, porque lo que nosotros veíamos que se venía a principios de año se aceleró con los días de conflicto. Y ahí, respondiéndole una de las preguntas que usted decía, ¿cómo sacan esos $1.000 millones más o menos? Nosotros empezamos a mirar todos los días, desde que empezó el paro hasta que terminaron los conflictos a nivel nacional, con los bloqueos de carretera, y miramos estadísticamente para atrás cuánto valía cada día. No agarramos y dijimos, a ver, son 20 días menos tanto, no. Empezamos a mirar para atrás en la estadística cuánto valía cada día, cuánto generaba. Quitamos fines de semana porque los fines de semana generan menos que los días miércoles, etcétera. Y en base a eso sacamos nuestro Centro de Estudios Económicos, el CEBE, que hizo un trabajo fabuloso, y son aproximadamente $1.000 millones que generó todo el conflicto en pérdida, ¿no? Y cuando digo todo el conflicto, no estoy hablando solo de los 21 días, estoy hablando de todo el conflicto, hasta que se restableció el orden constitucional y gracias a Dios se pacificó todo. Pablo Mendieta. Don Pablito. Me estoy acordando de Pablo. Le cambiamos el nombre. ¿Qué es ahora? Después te voy a contar por qué le cambiamos caramba, el nombre. fuera de Querido Fernando, le agradezco muchísimo. Gracias. Espero que no sea primera y última. Ya he visto que aquí uno puede conversar tranquilo, largo, bien, a fondo. Bien. Así que espero que en 2020 usted esté más seguido por estos Usted me invita y aquí estamos. Usted me invita y aquí estamos con gusto. ¿Escuchó, no, Gabriel? Pero ya tiene mi número. Además. Ya tiene mi número. ¿Y sabes qué es lo bueno, Gabriel? Responde. No es de lo que te da el número y después no responde. Usted me escribe y nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, Fernando. A usted las gracias por el cafecito. Que vaya un abrazo de Semanario 1 a los trabajadores. Sé que usted está yendo a agasajar a los que hacen empresa con usted. Así es. ¿Sí? Sí. Está de fiesta, por eso está tan elegante ahorita, ¿viste? Está elegantísimo el presidente CAINCO. Nos vamos a un corte. Nuestra próxima invitada es Susana Seleme. ¿Estará? ¿No ha llegado todavía? Ya. Nos vamos al corte entonces escuchando a qué. Yendo a agasajar. Esta canción es hermosa. Que hacen empresa con usted. Así es. ¿Sí? Sí.